Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Estamos casi saliendo este año y el Señor nos permite estar de pie, amén, nos permite estar en victoria, así es que gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, amén. Reciban saludos de mi familia. Antes de entrar en tema, hoy quiero compartir un tema basado en el libro de Reyes, acerca del profeta y el tiempo en que tuvo temor. Antes de entrar en tema, quiero de manera formativa compartir, algunos de ustedes llegan acá a la congregación y no ven adornos navideños, no ven el arbolito, no ven las luces, no ven los regalos, y algunos se quedan preguntando por qué no se hace. Entonces, de manera formativa, le comparto, de manera formativa, algunos tienen muchas dudas en la mente, ¿por qué no seguimos la Navidad si todo habla de Jesús y todo es de Jesús? ¿O me equivoco? Todo es de Jesús, ¿verdad? Nomás el único que está un poquito habladas, Santa Claus. Un poquito raro ahí el tema de Santa Claus. Bueno, independientemente de todas las cosas ahí, ¿en qué estamos basados como iglesia? Getsemaní, ¿en qué estamos basados en este punto de la Navidad? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no seguimos el ritmo de todas las iglesias? Nos toca ir a compartir iglesias donde pues tienen su arbolito, tienen sus adornos, y no nos metemos en problemas con ellos, no nos metemos ahí en discusiones con ese asunto. Entonces nosotros estamos basados como iglesia Getsemaní en el punto de que bíblicamente no tiene un respaldo. ¿Me sigues allí? Entonces, bíblicamente para el festejo de la Navidad no hay un respaldo como tal, aunque todo es sacado de la Biblia, aunque todo viene de ahí, las bases que ocupan y todo, pero no tiene un respaldo en sí. Hay cosas que tienen un respaldo, como Semana Santa tiene un respaldo bíblico, tiene fechas, y sí tiene todo el respaldo bíblico, pero en cuanto a Navidad, no tiene respaldo bíblico. Así es que, más bien, ¿de dónde viene el asunto? ¿De dónde viene esta celebración? ¿Por qué entró dentro de todo el cristianismo, la fe cristiana? Bueno, si vamos un poquito a la historia, a revisar lo histórico, no está en la Biblia, sino en lo histórico. La historia dice que los romanos celebraban una fiesta desde antes de Jesús, desde antes de la venida de Cristo a este mundo, a esta tierra, el 25 de diciembre. Ellos de por sí celebraban lo que se conocía como la Saturnalia, que era la fiesta a Saturno, o deidades que ellos, recuerden que la Biblia habla de que la gente celebraba a dioses, a estrellas, a astros, y entonces ellos tenían esa celebración, y finalmente era una celebración pagana. Pagana se le considera todo lo que se desborda o está fuera de lugar, o tiene un tono ya pervertido, hablando de otra forma. Dice la historia que el cristianismo no lo veía bien porque hacían locuras, hacían banquetes y hacían comida, decoraban sus casas, se daban regalos en esas fiestas saturnalias. Entonces había perversión sexual porque era parte de la sexualidad, de la adoración a los dioses, y todo eso no le agradaba al cristianismo. Después de que Jesús asciende, recuerden que en la historia encontramos que después del año 2000, que Jesús ya fue ascendido al cielo, comenzó a establecerse la iglesia, y poco a poco se fue quedando la iglesia después del año 70, hasta que por el año 300 se establece ya más la iglesia. Los discípulos de Jesús ya habían dejado más bases, y comienza a agarrar auge, comienza a agarrar forma la enseñanza de Cristo, pero al mismo tiempo comienzan a darse cuenta que eso de las Saturnalias y eso de las fiestas que hacían estaba muy fuera de lugar. Entonces recuerden que en el imperio de Constantino el Grande se declara la iglesia cristiana o la religión cristiana como algo básico.
Y ahí comienza a haber un choque de esas celebraciones de las Saturnalias y comienza a ver cómo podrían contrarrestarlo. Y entonces ahí es donde comienza todo. ¿Me sigues allí? Ok, entonces, si nos vamos a la Biblia no encontramos fechas del nacimiento de Jesús. Si nos vamos a la historia encontramos más que nada una historia de que comenzó con la idea de contrarrestar una fiesta pagana. Así comenzó todo, de la Navidad. ¿Cómo podrían contrarrestar una fiesta pagana muy pervertida? ¿Y cómo podrían hacerle que la gente se olvidara de esa fiesta y comenzara con una fiesta nueva? Bueno, entonces ya para la Edad Media, la fiesta de la Navidad estaba tan unida al catolicismo que al hacer la Reforma Protestante, se recuerde Martín Lutero del año 1500, al venir Martín Lutero, ya para ese tiempo la Navidad ya formaba parte, ya se había establecido. Voy a grandes rasgos de la historia. Si usted la busca en internet, va a leerla completa. Yo solo voy dando detalles, ¿no? Entonces ya para estos tiempos, los papas, los emperadores ya habían trabajado mucho para que las fiestas que había en el Imperio Romano cayeran y crecieran por un intercambio de fiestas como lo que ellos llamaron la Navidad o el nacimiento de Jesús, usando su misma fecha, el 25 de diciembre, era la fiesta que ellos ocupaban. Entonces, viene Martín Lutero con la reforma religiosa y no va de acuerdo, o sea, aclaramos, venimos de allí, de la reforma religiosa, acuérdense, sí, a partir de Martín Lutero en adelante, del 1500, nace la otra parte que somos nosotros. Entonces Roma se quedó con su forma de vida, ya fuera de lo bíblico, ya fuera de la base, y viene la Reforma Protestante, y entonces la Reforma Protestante no acepta la Navidad, no la toma para sí, al contrario la rechaza y dice no es parte de nosotros, es parte de bueno, comenzaron a decir que era considerada la fiesta del Papa, para aclarar más pronto que era parte del negocio, que era parte política, que era parte de lo que ellos habían hecho como estrategia. Así que, si vamos buscando un poquito más al origen de la Navidad en la Biblia, no le vamos a encontrar bases. ¿Por qué? La Biblia omite fechas, no hay fechas del nacimiento de Jesús. Hay fechas de su muerte, pero no de su nacimiento. Así que, no le encontramos base al nacimiento en cuanto a fechas. Y aquí en cuanto a fechas, ¿cómo es que podemos un poquito tener la idea de las fechas del nacimiento de Jesús? Digo un poco porque tampoco lo tenemos con claridad. Un poco la idea es porque en la visitación del ángel a María le dice que era el 6º mes de su prima Elizabeth. ¿Se recuerda esta parte? Este es el 6º mes de tu prima. Juan el Bautista va por delante y después sigue Jesús y ese es el 6º mes de ella. Entonces, ¿cómo consideramos su 6º mes? ¿Cuál era probablemente su 6º mes? Nos vamos un poquito más atrás, me parece que a Crónicas, y encontramos que el esposo, Zacarías, le tocaba el sacerdocio en el 8º lugar. Y el 8º lugar era en el 4º mes. Los judíos, su mes o su año lo comienzan en abril. Lo comienzan en abril, así que le tocaba el 4º mes. De abril hacia adelante, ¿cuál sería el 4º mes? Ahí se hicieron bolas. En julio. Julio sería el 4º mes. Y el mes estaba dividido en 2, en 15 días. Así que eran 24 turnos. Los 24 turnos dentro del año. Y entre el 8º turno que le tocaba el último periodo de julio. Así es que si Zacarías queda mudo, con la visión que el ángel le habla, queda mudo en julio, la última fracción, queda mudo, él sale. Después de julio sale hacia, ¿qué sigue julio? Agosto. Agosto para estar con su familia, para estar con su mujer. Y de allí en adelante entonces entiende que viene la concepción de Juan el Bautista. Es que Juan el Bautista debió haber estado iniciando su embarazo Elizabeth entre agosto, promedio. Entonces, ¿alguien sabe cuál es la fecha de Juan el Bautista? Bueno, socialmente, ¿cuál es su fecha? ¿Mande? El 24 de junio. Entonces, el 24 de junio lo celebran su nacimiento. Para todo esto, para que pueda coincidir el 24 de diciembre. 24 de junio al 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, los 6 meses.
pero no dan las cuentas. Si usted se va a revisar el dato bíblico de Zacarías, no dan esas cuentas. Tuvo que haberse esperado Zacarías 2 meses más, creo que, para que pudiera llegar promedio a ese conteo. Entonces, bueno, considerando que Zacarías llevaba una orden de parte de la visión del ángel, que la mujer estéril que él tenía ahora iba a concebir, imagínese, una persona que no puede tener hijos, ¿usted cree que va a esperar 2 meses más? Va a apurarse, ¿no? Porque ya Dios le dio la palabra, ya tuvo la visión que va a haber un hijo en casa, que ya son viejos, pero que Dios les va a regalar un hijo. Entonces comprende que Zacarías comienza la gestación de su hijo en agosto. Así que si usted cuenta de agosto en adelante, usted va a llegar a entender que 9 meses de agosto en adelante, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En enero tenía ¿cuántos meses? 6 meses. Así que si el ángel le estaba, no, estoy bien, estoy mal. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. En enero, digamos un poquito más entre enero y febrero. Entre enero y febrero es la visitación a María. Y ese era el 6.º mes. ¿Sí me voy dando a entender o voy enredándolos? Ok, así que la visitación de María, del ángel que le dice quedas embarazada por obra del Espíritu Santo y tu prima lleva 6 meses, entonces estamos hablando de que esa visitación fue entre enero y febrero, promedio. Así es que ya échele cuenta, entre enero y febrero, haga la cuenta de los 9 meses. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre. Nos llega octubre. Entonces Jesús debió haber nacido entre octubre, promedio. O sea, entre agosto, octubre o noviembre, pero no podemos alcanzar diciembre. El otro dato, ¿qué hacían los pastores que reciben el cántico de los ángeles y ven todo? ¿Qué hacían los pastores en el campo? Pastoreaban, dormían con las ovejas. El tiempo de los pastores de pastorear no era en las nevadas, el tiempo de los pastores era en un tiempo de primavera o de otoño donde podían andar en el campo con sus ovejas. Así es que había pastores en ese día. En el nacimiento de Jesús había un movimiento de personas aún en el campo. Esto indica que no llegaba a diciembre porque no había nevadas aún. Entonces las fechas no llegan a diciembre. Así es que, aclarando un poquito el sentido bíblico, o sea, las citas bíblicas que no tenemos fecha, pero nos quedamos entre octubre, entre agosto, cuando más noviembre, pero no llegamos a diciembre. ¿Ok? Entonces tampoco tenemos una orden específica de celebrar Navidad o celebrar el nacimiento de Jesús, como lo es celebrar su muerte y resurrección. Ahí sí tenemos una orden específica, la cena del Señor. ¿Ok? Entonces, bueno, en el dato bíblico, si buscamos fechas, las fechas que más se acercan son de octubre hacia abajo o de octubre hacia arriba un poco, pero no llegamos a diciembre. ¿Sale? ¿Aclaramos esa parte? Ok, en cuanto a fechas. Entonces, ¿por qué la Iglesia Romana aceptó el 25 de diciembre para contrarrestar una tradición pagana? Esa fue la razón. Para contrarrestar. ¿Y por qué a Juan el Bautista le acomodan una fecha que tampoco es la suya? También por lo mismo, para que le dieran las cuentas, para que del 25 de junio al 25 de diciembre se pudieran contar 6 meses. Entonces, tanto alteraron la fecha de Juan el Bautista como alteraron la fecha de Jesús, para poder coincidir fechas. ¿Sale? Así es que ni Juan el Bautista lo encontramos en junio, si apenas en julio o en agosto podemos encontrar. Y otro dato importante, el calendario judío no empieza en abril exactamente, empieza un poquito antes de abril, entre marzo y abril. O sea, no exactamente empiezan como el de nosotros en abril. O sea que si le agregamos ese dato todavía nos regresamos un poquito más. Así que el calendario judío no está basado igual al de nosotros, tiene un recorrimiento de días. Así que si todavía le agrega que está un poquito más atrás, yo me fui al de julio. Si le agrega que es un poquito más atrás, el tiempo que le correspondía a Zacarías, pues mucho menos llegamos a lo que es fin de año. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Miren, la primera Navidad se conmemoró
sobre el año 336, donde los gobernantes de aquel tiempo pudieron establecer ya las fechas y conmemorarlo como algo más público, la primera Navidad. Así que ¿a quién le podemos atribuir el nacimiento de la Navidad o lo de la Navidad? Pues se le puede atribuir a la iglesia romana primitiva de aquellos años. Ellos fueron los que la establecieron, ellos fueron los que la impusieron. Ya dijimos que no hay bases bíblicas como tal. Usaron un calendario que ellos ocupan, un calendario que también ocupan diferente. Hay un calendario donde ellos establecen los nacimientos de Juan el Bautista que no tiene que ver con el conteo bíblico, es un calendario independiente que ocupan. Así que por eso también ellos ajustaron sus cuentas allí. La iglesia quería ofrecer una celebración cristiana más poderosa que la que había en Roma. Esa era la idea, ofrecer una celebración más fuerte y que llamara más la atención, y que entonces en lugar de celebrar la fiesta que ellos celebraban a las Saturnalias, se volvieran a lo que era la Navidad. Y poco a poco lo fueron logrando hasta establecer la Navidad. Así que a grandes rasgos esa es la historia. Usted puede leer mucho en internet, pero tomé partes básicas nada más. Entonces la otra pregunta, el árbol tiene varios líneas de donde sale. Una de ellas puede ser la de Tamuz, su hijo. Tamuz y Seramides eran unos reyes, los hicieron, me parece que dioses, los adoraban, y al tener un hijo comenzaron ciertas adoraciones que usted encuentra en el libro de Crónicas también, me parece que le echaban, le lloraban en el año de su muerte de este dios o creencia de este dios Tamuz. La gente hay registro bíblico que le lloraba, y hubo un reproche de parte de Dios que por qué lloraban o por qué se entristecían en esas fechas. Dios no lo permitía o no estaba de acuerdo con eso. Bueno, a su hijo nace uno de sus hijos y comienzan a traerle regalos y comienzan a hacerlo bajo de árboles frondosos. Y entonces parece que de ahí se extrae un poquito el asunto del árbol, ¿ok? Y de los regalos. La otra línea, ¿de dónde se extrae? Bueno, la Navidad o el árbol navideño no viene ni de los romanos ni de la iglesia, no viene de ninguna parte de esto, sino viene más bien de la Biblia tampoco, de una tradición pagana germánica, viene más de esa línea, de los europeos. Mire, en el siglo XIX la cultura del norte de Europa utilizaba árboles de hojas que permanecían verdes, y entre ellas ocupaban el abeto. El abeto es un árbol enorme, gigante, de la variedad de los pinos. Entonces, más o menos por acá en esta región se ocupa el pino de Navidad, y en aquel entonces ocupaban el abeto, un árbol que ellos utilizaban que era muy verde. Y la tradición de decorarlo no estaba desde aquellos entonces. La tradición de decorarlo se hizo famosa por la reina Victoria y el príncipe Alberto de Alemania. Los hicieron públicos en la década de 1840. Ellos popularizaron esto sacándose fotos familiares y un árbol adornado y regalos, y entonces se hizo público y comenzó a extenderse, y a todo el mundo le gustó, y comenzaron a fomentar el árbol de Navidad, los regalos, las fotos familiares y todo eso. Así que eso es a raíz del año 1840 por estos reyes, que ellos fueron los primeros que hicieron popular eso. ¿Y Santa Claus de dónde viene? Ok, Santa Claus viene, o Papá Noel, tampoco está en la Biblia, no se basa en una leyenda, está basado en una leyenda de un obispo llamado Nicolás del siglo IV, conocido por su generosidad, por su ayuda a los pobres, por llevarle a los necesitados en anonimato. No lo hacía públicamente, lo hacía en anónimo. Inclusive se dice que llegaba a botar oro por las chimeneas, les botaba monedas de oro o parte de oro para que tuvieran riqueza y no fueran pobres. Y eso les gustó, y pues también lo incluyeron, y entonces se volvió Santa Claus, ¿no? Este hombre llamado Nicolás, bueno, tenía otros nombres, pero muy conocido como Nicolás o Papá Noel, se hizo muy popular por sus regalos, y entonces
Todas estas cosas las fueron adhiriendo a la Navidad. O sea, no todas eran parte de la festividad inicial, sino el árbol llegó después, lo de Santa Claus llegó después, lo de los arreglos llegó después, lo de los regalos llegó después. La fiesta inicial era mucho más espiritual, tenía un sentido espiritual. La fiesta inicial de Navidad, la iglesia romana cuando la popularizó, la hizo un poco más espiritual. En la actualidad ya no tiene casi nada de espiritual, más que los nombres, ¿no? El nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de los ángeles, pero está muy paganizado últimamente como se celebra. Y las iglesias, ¿por qué la ocupan las iglesias? Las iglesias las han ocupado como estrategia de evangelismo. Bueno, dicen, bueno, no es la fecha, pero es buena estrategia para evangelizar esos días. Y entonces la ocupa como estrategia de evangelismo. Sermones de Navidad, fiestas, invitaciones de Navidad, familia que llega y conversa y ocupan tiempo de evangelismo en estas fechas. Bueno, así lo quieren hacer. Pero bases bíblicas, respaldo bíblico, no le encontramos por ningún lado. Entonces, bueno, el pastor fundador, creo que los más viejos que están aquí en la fe, se acuerdan que él pues no fue de acuerdo tampoco a la celebración de la Navidad, y bueno, toda esta enseñanza es parte de la iglesia. Lo que hoy les estoy hablando así a grandes rasgos es parte de nuestra fe. Por eso usted viene y dice, bueno, aquí no hay vinito, aquí no hay arreglos, aquí no hay. Usted va a otras iglesias y hay súper arreglos, mega arreglados, ¿no? Y a veces nos toca ir a compartir y pues no nos metemos en complicaciones porque ellos así lo ocupan como estrategias de evangelismo, como parte de ellos y su forma de creer de ellos. Así que inicialmente, recuerde cuando Martín Lutero separa la iglesia del catolicismo, lo separa a los protestantes. Entonces se separa y no comienza a celebrar la Navidad, al contrario, la refuta y dice no, porque eso es parte del papado, nosotros somos independientes a eso. Pasan los años y la iglesia protestante, que somos parte de nosotros, la van adoptando muchas iglesias y van haciendo la parte de su forma de vida. Es decir que, ¿preguntas hasta aquí? Ay, lo emití. Sí, tiene un significado. Se lo debo, lo emití, no lo escribí. Bueno, normalmente natividad o nacimiento. Nacimiento, natividad. Pero hay otro significado más allá no malo, sino en buen sentido. Pero emití las partes bien claras. Pero Navidad significa natividad o nacimiento. Eso es lo que significa en sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? Llevan muchas. Por pena no pregunto, dice. Sí, hay varias líneas. Y al árbol de acera, era una diosa, la diosa de acera. La celebración hay, bueno, no sé cuántas líneas hay de adoración al árbol, pero no tenía que ver con la Navidad. Jesús, ¿de dónde nació? En un pesebre. En algo, en un establo. Entonces combinan el nacimiento con un árbol, lo combinan, pero el árbol en sí no tenía nada que ver en los inicios. En la historia dice que no tenía nada que ver con la Navidad. El árbol vino a ingresarse después, como Santa Claus vino a ingresarse después, como los arreglos, luces y todo eso vinieron a ingresarse después, las fotografías familiares ingresaron después, poco a poco le han ido ingresando más cosas. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, entonces si había una pregunta de alguno de ustedes, ¿por qué aquí no se celebra Navidad y por qué no nos fomentan la Navidad? Bueno, porque no le encontramos respaldo bíblico. No tiene un sentido bíblico como tal, ni tampoco hay un mandato bíblico como tal de celebrar el nacimiento de Jesús, pero sí de la muerte de Jesús. Entonces, va a encontrar que a lo mejor si celebramos la semana pascual, la cena del Señor, que dijo esto harán hasta el día que lo hagamos allá arriba en el cielo. O sea, el recordatorio de la Pascua, eso sí. Entonces, bueno, yo sé que en los niños y en los jóvenes es un poquito difícil, que ellos también quieren echar todo lo que hay en estos días, que los cohetes, que las luces, que ellos quieren todo eso, pero bueno, poco a poco tenemos que irles ayudando a entender que no es parte de nuestra fe, no es parte de nuestra formación, es parte de lo que la iglesia
popular trató de hacer para contrarrestar otra fiesta que ya había y que no era agradable. Así que por eso lo hicieron, contrarrestando aquella otra fiesta que no era agradable. Recuerden, era la adoración al dios Saturno o a las deidades saturnales. Entonces trataban de contrarrestar eso. Era la razón por la cual lo hicieron, y conforme comenzaron a nacer estas cuestiones de la Navidad. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, amén. Ok, bueno, hablando de eso formativamente ahora, entrando al tema, hoy quiero que vayan conmigo al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a colocarnos en su versículo 7 hasta el 9 y quiero compartir esta palabra acerca de este hombre de Dios que en un momento llegó a sentirse acobardado por las situaciones de la vida, acobardado por una amenaza que le pasaba en esos días, y dice el versículo 7 del capítulo 19 de Primera de Reyes. ¿Está conmigo? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta allí leemos. La pregunta que le hizo el ángel: ¿qué haces aquí, Elías? Incline su rostro allí donde está y dígale: Señor, gracias por esta palabra. Permítenos entenderla, amado Jesús, comprender lo que tú quieres tener a nuestra vida, Señor. Permítenos entender el propósito, Dios mío, y el diseño que tienes para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Cristo amado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu poder y el privilegio que tenemos, Dios mío, de este día estar delante de ti. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, tu grandeza, y me pongo en tus manos, Jesús. Amén y amén. Dice esta palabra: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién era Elías? Dice la palabra que Elías era un hombre de Dios, un profeta, un hombre que le había creído a Dios y había hecho cosas extraordinarias. Este hombre había orado para que descendiera fuego del cielo, había orado para que la lluvia viniera y para que la lluvia se retirara, había orado para grandes cosas, inclusive había habido grandes milagros en su ministerio, pero llegó un momento de cobardía en él que se escondió en la cueva. Y entonces viene la pregunta: ¿qué haces aquí? Esa pregunta que le hace: ¿qué haces aquí? Bien, mire, en la palabra encontramos que Dios ha puesto en nuestra vida poder, autoridad, victoria, armas poderosas en Cristo Jesús. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que Cristo se iba pero nos dejaba poder a la iglesia, autoridad a la iglesia. En Lucas capítulo 9 versículo 1, puede ir conmigo, Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Oiga, este poder y esta autoridad estaba tremenda. El Señor Jesús le estaba dando poder a sus discípulos, y esa misma autoridad y ese mismo poder viene también a nuestras vidas. Poder para echar fuera demonios. Así que el Señor Jesús nos equipó, no nos dejó solos, no nos dejó abandonados. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 dice la palabra que el Señor nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 10 capítulo 15 versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio ¿de quién?
de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da victoria. ¿Victoria en qué? En los problemas, en las dificultades, en tus finanzas, en la salud. Él nos da victoria en medio de cada situación. Dice, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria en medio de esas cosas que son difíciles en la vida. Así que el Señor no nos dejó solos, nos dio promesas poderosas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Por medio de las cuales está dando preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nos ha dado promesas preciosas, promesas maravillosas. Y segunda de Corintios 10:4, segundo libro de Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es que dice que el Señor nos ha equipado con armas poderosas espirituales. Él nos equipó. Ahora la pregunta para Elías. Entonces, ¿qué hacía metido en la cueva? ¿Qué hacía Elías en ese lugar? Si el Señor lo había equipado, si había visto su poder, si había visto sus maravillas. Ahora la pregunta ya no es para Elías, la pregunta es para nosotros. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos desanimamos? Cuando el desánimo viene a nuestras vidas. El desánimo se convierte en una cueva muchas veces para nosotros donde nos metemos. Libro de Números capítulo 21 versículo 4. Libro de Números 21 versículo 4. Dios no va de acuerdo con el desánimo. Inclusive Dios quiere encontrarnos con mucho ánimo en nuestras vidas. Números capítulo 21 versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Venían de las batallas que habían ganado, yo les había entregado victoria, y en este día dice la palabra, se desaniman. En el camino se desanimaron. ¿Y qué pasa en ese momento del desánimo? El Señor no estuvo de acuerdo, y Él dice que mandó a brotar de la tierra serpientes ardientes que comenzaron a matarlos, a morderlos, y eran mortales. Y clamaron a Dios, y Dios le dijo a Moisés: hazte una de bronce, una serpiente ardiente, y el que la alcance a mirar, ese quedará libre del veneno. Ok, Dios quiso darles un medio de salvación. Dios quiso darles la forma en que se rescataran. Pero ¿por qué pasó esto? Porque Dios no estuvo de acuerdo con el desánimo. Habían visto el poder de Dios, habían visto el Mar Rojo abrirse, habían visto el agua de la peña, habían visto varias cosas, el maná, habían visto cómo Dios les bendecía, y el desánimo les visitó. Lo mismo el profeta que estamos hablando, dice la palabra que vino el desánimo y se metió a la cueva. Porque una mujer llamada Jezabel había dicho que lo iba a matar, porque había acabado con sus profetas de Baal y se los había mandado a matar el profeta. Y entonces dice, así como él mató a mis profetas, yo lo voy a matar a él. Oiga, acababa de matar ¿a cuántos? A 400. Y le tuvo miedo a una. Y eran hombres y a una mujer le tuvo miedo. Bueno, no entendíamos. Y él decía que se quería morir, y dice la palabra donde comenzamos leyendo que se fue abajo de ese árbol, el enebro, y comenzó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Pues, allá estaba Jezabel que se la quería quitar, no sé para qué le pide a Dios, ¿no? Pero bueno, el desánimo causó eso en su vida. El desánimo trajo ese pesar, y dice la palabra que se esconde en la cueva. Así que Dios no está de acuerdo con el desánimo en nuestra vida. Pregunto, ¿alguna vez usted se ha desanimado? Sí. Todos nos desanimamos en nuestro trabajo, en el estudio, nos desanimamos en la familia. Algunos dicen: yo me desanimo del matrimonio, nomás de ver las cosas duras. Bueno, el desánimo puede llegar en todas las áreas de tu vida. Algunos se desaniman en la fe, pero el Señor no va de acuerdo con el desánimo, porque el desánimo siempre va a traer prejuicios a nuestra vida. Usted puede dejar su trabajo por desánimo, puede dejar su estudio por desánimo, puede dejar su matrimonio por desánimo, puede dejar al Dios que le ama por desánimo, puede dejar tantas cosas por desánimo. Así que Dios no va de acuerdo que estemos desanimados en la vida. Dios quiere que usted y yo siempre tengamos el ánimo
arriba, que siempre nos levantemos con ese entusiasmo, con esa expectativa de vida, con esos proyectos en la vida. Mire, segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice que hay algo que hacer con el desánimo. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Llevando cautivo nuestros pensamientos. Así que, ¿qué vamos a hacer con el desánimo? Llevarlo a los pies de Cristo. Señor, aquí traigo un desánimo terrible, lo traigo a tus pies, porque no puedo vivir con eso. Dice la palabra que todos esos pensamientos debemos llevarlos cautivos. Son argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es algo que se está diciendo, pero ese argumento debe ser destruido y no es algo real todavía. Se argumenta, se dice, pero no es algo real. El argumento es algo que está hablado o que está pensado, pero no está ejecutado. Así que, ¿qué debemos hacer con ese pensamiento que es un argumento apenas? Llevarlo a los pies de Cristo, echarlo fuera de nuestra mente para que no llegue a ejecutarse en nuestra vida. Así es que el que se desanima fácilmente es una víctima del enemigo para abandonar su fe, para traer destrucción en su vida, para acabar o arruinar con los propósitos que tenía o que tiene, tanto personales, familiares o en la fe. Así es que el desánimo no lo debemos aceptar en nuestra vida. Algunos se desaniman en su fe porque se desilusionan de los hermanos en la iglesia, de los líderes, de los pastores. Dicen, no, me llegó una grande desilusión del pastor. Bueno, el que te llamó es Cristo, ¿verdad? Amén. Y quien te dio la salvación, ¿quién es? Cristo. Al fin de cuentas, el pastor, el líder, o el ministro, o el cantante, o el músico que está acá al frente, o el servidor, también está en la batalla. Pero el que te llamó y el que pagó por tus pecados se llama Cristo Jesús. Él es el que pagó por tus pecados. Algunas personas le pierden el respeto o la fe a la unción que hay a su líder o en su ministro, porque dicen, no, yo pensaba que él no hacía esto, no hacía aquello, o no flaqueaba en algo, y entonces olvidan que la investidura del ministro viene de parte de Dios. Lo que está acá en el altar, lo que hace cuando ministra es de parte de Dios. Lo que él hace allá abajo es su problema y es su vida personal, y de eso va a rendir cuentas delante de Dios. En aquel día, dice Jesús, y en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hablamos lenguas. ¿Y qué dirá el Señor? No los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, el compromiso de un ministro o de una persona que le sirva al Señor es mantener su santidad, pero el compromiso de Dios es usar a los vasos que se disponen. ¿Me sigas allí? Cuando hay una persona que se dispone a servirle a Dios y dice, Dios, pues quiero usar a alguien para bendecir a aquel enfermo, para bendecir a aquel necesitado. ¿Quién está disponible? Ah, este está disponible, pero este tiene flaquezas, este tiene debilidades, pero es el único disponible. Bendíceme a aquel y bendíceme a aquel otro, porque los necesito bendecir y tú eres el canal. Ahora, con sus flaquezas aún Dios lo usa, con sus debilidades, ok, pero yo estoy allá y estoy viéndolo hoy. Pero si él hace esto, pero si él hace el otro, entonces no, yo me desanimo. Oiga, no se desanime, porque la gloria que usted ve en él es de Dios. Amén. La gloria que usted ve en él es de Dios. Dice la palabra que el rey Saúl, si no estoy equivocado, el rey Saúl fue un día a donde estaban los profetas y ¿qué terminó haciendo? Profetizando. ¿Y era profeta el rey Saúl? No, la unción cayó sobre él también. La unción que estaba en el área lo visitó también y también profetizaba. El rey Saúl no era un rey bueno. El rey Saúl tenía un corazón malo, un corazón mal delante de Dios, y Dios lo termina desechando del reinado. Así que no era un buen rey. Pero la unción del lugar lo bendijo y terminó profetizando. Ahora, la pregunta es, ¿entonces profetizó algo malo? No. Porque la unción lo visitó, lo invistió. Pregunta de Sansón. ¿Sansón fue un hombre bueno? No. Tampoco. También tenía un corazón lleno de carnalidad. No había
sanado sus ojos a la lujuria, no había sanado sus pensamientos. Era un hombre enfermo de su alma o de su corazón, de su mente. No estaba bien, pero venía el Espíritu Santo y lo usaba y traía con él libertad al pueblo de Israel. Los libertó varias veces de sus enemigos, hasta que las cosas no estuvieron bien en Sansón y terminó perdiendo su salud, su dignidad y sus ojos. Pero Dios tuvo misericordia de Sansón. Entonces, una cosa es lo que Dios pone en el ministro. A ver si me van siguiendo hasta aquí. Algunos dicen, pero ya le perdí la fe a mi pastor, ya le perdí la fe a mi líder, porque fíjese que usted necesita oración por sanidad. Ay, pero me va a orar, ¿en qué voy a sanar? Me va a orar ese líder, ¿qué voy a sanar? Oiga, la unción está en su vida y la cobertura que es de Dios está en su vida. Es decir, que el milagro usted lo puede recibir. La presencia de Dios está en su vida porque Él es fiel y Él dijo, yo lo voy a usar y lo voy a bendecir a través de Él. Él es mi canal, Él es mi medio de bendición. Así que Dios va a usar la vida de ese líder, de ese ministro. Lo va a usar para bendecir, aunque Él no esté en lo correcto. Diga. Exacto. Actor y consumador de la fe. Entonces el desánimo hace eso, que yo deje de ver a Jesús y comience a ver a la persona. El desánimo es una arma que el enemigo utiliza. Hey, ya tristes, mi fe entonces en quién está basada, en el autor y consumador de la fe, como dice la palabra, o en la persona. Entonces, si mi fe está basada en Jesús, mi fe está bien, pero si mi fe está basada en las personas, mi fe puede caer a pique en su momento, porque puedo encontrar errores en las personas. Dice el apóstol, el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, el que cree que está firme debe luchar por su firmeza todo el tiempo, buscar no caer. Entonces, a veces pensamos que si ya Dios le llamó, si ya es un ministro, si ya es un líder, nunca va a pasar nada en su vida. Hombre, le puede pasar de todo. Ahí está el rey David, un hombre ungido. Dios lo ungió desde muchacho. Dios lo vio desde que estaba con las ovejas, mandó al profeta, quiso ungir a los más grandes, a los más fuertes. Y dice, no, ninguno es de estos, es el más chico, el que está allá metido. Ese úngeme. Aún con todo y eso, tuvo errores también. Errores personales y errores de familia. Dice la palabra que David familiarmente terminó muy mal, que terminaron contratando a una persona que le calentara las espaldas a David porque ninguna mujer de las que tuvo quiso estar con él en el último momento. ¿Qué le dice eso? Que hizo muy malas cosas en su matrimonio. Estuvo tan mal su trabajo familiar que nadie quería estar con él en el último momento. Fíjese, hasta la gravedad que llegó David familiarmente. Ahora espiritualmente cometió errores. Así que David no fue de lo mejor en cuanto a asuntos de familia y en cuanto a asuntos de pecado, pero fue ungido por Dios. Y Dios lo usó y mató a Goliat y mató a gigantes, hizo otras cosas importantes y estableció cosas buenísimas para el reino de Dios y el pueblo de Israel. Hizo cosas buenas David, porque Dios lo usaba, porque Dios estaba con él. Así que no permitamos que el desánimo nos quite la mirada de Jesús. Que en ningún momento el desánimo nos quite la mirada de Jesús. Así que salgamos de la cueva del desánimo. La siguiente cueva que quiero compartirles, el temor. Otra arma que el enemigo ocupa, el temor. El temor. El temor es algo que comúnmente puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. En el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 12, Jehová hace una pregunta. El Todopoderoso hace una pregunta. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como zacate, como pasto seco, como heno, dice? Como pasto seco. ¿Qué significa un pasto seco en el término bíblico? Algo que arde fácilmente y algo que es casi inútil. O sea, eso significa el heno o el pasto seco. Es algo que no tiene resistencia, algo poco. Y dice, hace la pregunta, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y es como heno? Está diciendo Dios, si yo estoy contigo, si yo estoy de tu lado, ¿por qué tienes miedo? El temor siempre lleva a las personas a tratar de escapar de los riesgos,
del peligro, de lo que pueda causarle daño. El temor siempre hace que sospeches de algo o de alguien y te lleva a tratar de alejarte inclusive de lo que tú consideras un daño futuro. Así que quizás en este año empezaron muchos el año con mucho entusiasmo, pero el temor los frustró. ¿No? ¿Y qué tal si me va mal en el negocio? ¿No? ¿Qué tal si me va mal en esta relación? ¿No? ¿Y qué tal si me va mal en el evangelismo? ¿No? Y dejamos de hacer muchas cosas porque ¿qué tal si nos va mal? Porque el temor se apoderó de nosotros. Pero esa es la pregunta que Dios hace. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? La pregunta es entonces, si es cierto, ¿quién soy yo? ¿Un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? ¿Lavado por la sangre de Cristo? Si usted está consciente de lo que es en Cristo Jesús, usted, su ánimo y su fortaleza viene, porque usted se da cuenta que no está solo, que tiene un poderoso gigante a su lado, que está el Todopoderoso de su parte, y aún la misma enfermedad que le aqueja a su cuerpo, tiene un Dios poderoso. Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así es que el temor es algo que debemos sacar de nuestra vida. Sin preguntar, ¿alguna vez ha tenido miedo? Yo creo que igual como el desánimo. Algunas veces nos hemos desanimado, algunas veces hemos tenido miedo. Miedo a la vida, y ya no por ser niños, sino miedo a enfrentarnos a los problemas, miedo a enfrentarnos a las crisis, miedo a enfrentarnos a cada situación. Inclusive hay personas que dicen, si a mí me pasara lo que le está pasando a aquella, yo me muero. Y el día que le pasa no se muere, ¿verdad? Porque le ha de pasar. Porque hay cosas que no podemos evitar en la vida, porque son la escuela de cada uno de nosotros, son la formación, son lo que nos hace curiosos en la vida. Y nos pasan cosas. Nos pasan problemas, nos pasan enfermedades, no podemos evitarlas, algunas las evitamos, pero muchas no podemos. Algunos nos preparamos para ello, para evitar cosas, pero hay cosas que no se pueden evitar, porque Dios permite que atravesemos por el desierto, por lo difícil. Aún dice el libro de Proverbios, creo que en el capítulo 4, que aún al hombre malo lo hizo Dios para cierto día. O sea, Dios tiene preparado al hombre perverso de corazón para el día malo. Y usted se pregunta, bueno, entonces ¿por qué hay gente? No, porque Dios tiene todo el control. ¿Por qué me pasan cosas? ¿Por qué me robaron? Porque Dios tiene todo el control. Porque Dios quiere que en los momentos difíciles nos acerquemos a Él con fe y con un entusiasmo y con un corazón agradecido delante de Él. Así que Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que el Señor nos ha dado autoridad, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, si usted no tiene dominio propio, usted entra en crisis de temor, crisis de nerviosismo. ¿Cuántas personas llegan al consultorio con una crisis nerviosa? ¿Por qué? Porque el temor se apoderó de sus vidas. Y el médico tiene que tratar de estabilizar y casi le da una terapia, y en lugar de un tratamiento le tiene que dar una terapia tranquilizante para con palabras tranquilizar a la persona. Entonces mire, el temor trae la cobardía a nuestra vida, y el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de temor. El Señor ¿qué puso en nosotros? Poder, amor y dominio propio. Dominio en nuestras emociones, dominio en nuestro sistema emocional. Es que importante que dominemos nuestro sistema emocional, que entendamos que el Señor nos hizo estables. Hay personas que en un momento de temor sienten que se alocan y que los pensamientos les dan vuelta y se nervian tanto que comienzan a hacer movimientos que no van de acuerdo. Algunas personas llegan a decir se endemonió. No está endemoniado, tiene una crisis nerviosa. No está poseído, no está controlando sus pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Hablarle a ella, oye, cálmate, tranquilízate, todo está bien, aquí estamos, nadie se ha ido, todos estamos aquí. La crisis nerviosa le paga una mala racha, así que no permitamos que el temor se apodere de nuestros corazones.
Cuando usted sienta que el temor quiere apoderarse de su vida, porque vio una sombra negra que pasó por la pared, porque allá por la ventana ahí en el pueblo dicen el charro negro, ¿no? Cosas así que causan temor al ser humano. Bueno, esa es la idea de Satanás, meternos en temor, meternos en pánico. Y por un ruido que se escuchó en la azotea a medianoche, eso de las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, ese ruido, ¿qué fue? No que haya sido, gato, no sé, pero vamos a dormir bien. Esté tranquilo en el Señor. Usted eche fuera el temor de su vida. Usted no permita que el temor o que la cobardía se apodere de usted. Y si algo va a ser el temor o la cobardía en usted, hacer que doble sus rodillas y ore. Si algo va a ser el temor, Dios. Así es que estas dos cosas bien importantes: no permitamos el desánimo en nuestra vida, no permitamos el temor en nuestra vida. Dios no va de acuerdo con el desánimo, Dios no va de acuerdo con el temor. El pueblo de Israel tuvo consecuencias al desanimarse. El temor, Dios no está de acuerdo con él, ni tampoco está de acuerdo con el conformismo. El conformismo es uno de los problemas que pueden agobiar al ser humano. Y cuando agobian a la iglesia, no es correcto. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está diciendo? No me conformo, me sigo adelante, camino. Que pasé por un momento difícil, sí, pero sigo adelante. Pasamos por rachas malas, sí, pero seguimos adelante. Es que la postura del conformismo no es algo que sea bueno para un hijo de Dios. Cuando usted está conforme, usted va a vivir con esa enfermedad conforme, porque dice: es que esta es mi enfermedad, es que este es mi problema, es que este es mi temperamento, mi carácter. Ok, si usted está conforme como ese gruñón de gruñona, problema de usted. Pero el Señor dice que no se conforme con ese temperamento inadecuado, porque si nos damos cuenta, cuando hacemos las cosas malas somos explosivos. Entonces no se conforme y trabaje con ese temperamento en su vida. No se conforme con esa enfermedad y busque su sanidad en el Señor, busque su sanidad en el buen momento. Si usted se conforma con una vida de deudas, algún día va a salir de las deudas, nunca va a salir de las deudas, sale de una y se mete en otra, porque usted se acostumbró a estar endeudado toda la vida. Ahí ya pagué esta cuenta, ahora voy a sacar acá que me prestan también. Entonces usted se conformó a vivir una vida de deuda. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor nos puso, ¿por qué? Por cabeza y no por cola. Dice: prestarás y no pedirás prestado. Entonces cuando usted acepte la palabra en su vida, usted va a dejar de vivir en ese conformismo, usted no lo va a aceptar y usted va a decir: es el día que comienzo a pagar mis cuentas para no pedir más. Es el día que mi economía la comienzo a arreglar para tener lo suficiente y no la escasez. Entonces, si usted se conforma a la pila de miseria, usted va a estar allí. Se conforma a la enfermedad, usted va a estar allí. Se conforma al problema, usted va a estar allí. Si se conforma al pecado en su vida, a la debilidad, usted va a estar allí. Hubo un hombre que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, que no estuvo conforme con su condición. Y dijo el pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero hazme un jornalero. Yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar contigo. El hijo pródigo no se conformó en vivir esa vida de pecado. No tuvo ese conformismo. Él dijo: yo me levantaré, saldré de esto, no voy a quedarme estancado. Yo no sé cuántos hay aquí que han estado luchando con pecados, pecados ocultos, pecados visibles, pecados en su vida. Oiga, siga allí en el tiempo que usted quiera, pero si hoy decide que es el día de romper, hoy rompa con eso. Si hoy decide que no se va a conformar a vivir con esa debilidad, entonces levántese y dígale: Señor, yo rompo con mi debilidad, yo rompo con ese conformismo. Tú no me llamaste para vivir sometido a pecado, para vivir sometido a cadenas de esclavitud, para vivir sometido a un vicio que me daña mi salud y mi bolsillo.
que me daña mi familia y mi integridad, para vivir sometido a una forma de pensamiento que no te agrada. Así que si usted no se conforma a lo que no es de parte de Dios para su vida, usted no se va a quedar allí, usted va a hacer algo, usted va a clamar a Dios, usted va a romper esas cadenas y va a buscar la ayuda del Señor. Dice el Salmo 34:4 que los que se acercaron a Dios fueron ayudados. Así que este es el día para acercarnos al Señor y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Puede venir acá adelante si gusta y puede doblar sus rodillas en el altar. Yo no sé cuál sea el problema que usted trae, pero sé que hay un Dios que tiene el poder para sacarle de cualquier situación que se encuentra y trabajar con usted. Así que todo pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, llévelo cautivo. Todo pensamiento de temor, llévelo cautivo a los pies de Cristo. Todo pensamiento de desánimo, llévelo cautivo a los pies de Cristo. Y todo conformismo, llévelo cautivo a los pies de Jesús. Queda el altar abierto. Puede pasar acá adelante si gusta y decirle al Señor: yo hoy vengo delante de ti. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.